Hola, querida, muy buenos días, Dios les bendiga. Feliz Santo Sábado para todos ustedes. Nos sentimos muy felices, contentos, dichosos y alegres por compartir nuevamente este sábado de Inverso 360, sábado especial donde podemos conectarnos con el Señor a través del estudio de su palabra y todos ustedes de una forma maravillosa, especial y rotunda. Queremos saludarlos 7:38 de la mañana. Estamos en el capítulo número 10, ya casi finalizando temporada, pero nos sentimos muy contentos porque que estamos finalizando, el conocimiento ahora es que comienza a existir, a iniciar, a visionar. Le damos gracias al Señor porque el Evangelio según San Juan ha sido una bendición para nosotros y yo creo que una de las canciones que entonábamos ahorita de Sanaí Rivera, si no me equivoco, mencionaba la visión que hemos adquirido a través de el escudriñar el Evangelio según San Juan. Y me apasiona porque el pelear de rodillas, así como lo hizo Jesús tantas veces, el concepto de aprender que la batalla no se gana con herramientas humanas, sino con principios, con momentos, con movimientos, con sentido divino, es lo que hace realmente la vida una maravillosa, maravillosa obra de arte desarrollada por el cielo. Familia, recuerda por favor compartir, aquí ya estamos compartiendo a través del enlace de Facebook, a través del enlace de Instagram. Vamos a invitar a otras personas para que se unan a este live, a este momento especial y nosotros tengamos el privilegio de seguir compartiendo la verdad del Señor a través de estos maravillosos momentos especiales de estudio de la Biblia. Familia, les comentaba, estamos en el capítulo número 10. Vamos a analizar lo que son tres capítulos de la Biblia en esta maravillosa mañana. Vamos a analizar lo que es el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16. Tienen un contenido bien interesante de conceptos bíblicos, tienen un sentido bien importante porque sigue la metodología que habíamos comentado la semana pasada acerca de cómo el Señor Jesús está preparando a sus discípulos para que entonces ellos tengan una capacidad más notoria de poder introducirse, de poder caminar o de poder visionar bajo la voluntad divina. Recuerden que la semana pasada habíamos mencionado algo bien interesante y es que los discípulos sí tenían mucho conocimiento teórico, tenían mucho concepto bíblico, mucho concepto acerca de lo que era su cultura, tenían mucha habilidad a través de las palabras que Jesús les había enseñado e incluso habían desarrollado poder sobrenatural para ejecutar las primicias por parte del Señor. Pero lo interesante es que lo que no tenían ellos era el término de relaciones. Cuando hablo de términos de relaciones, hablo de sentido, de esa empatía. La Biblia habla mucho acerca del término de las relaciones y es muy importante aprender esto. Jesús vino a establecer, perdón, una relación entre la humanidad caída y obviamente el reino divino. Hubo esa conexión especial entre Jesús. Hay una sierva muy famosa llamada Ellen White que ella dice, con un brazo tocaba, estoy parafraseando, ¿no? Tocaba el vil humano caído y con la otra el Dios eterno y los unía en bendición. Jesús tuvo el concepto especial de venir a relacionarnos con Dios y nos encargó a nosotros este ministerio que la segunda carta a los Corintios lo refleja y le dice, nosotros fuimos encargados en el ministerio de la reconciliación y allí es donde tú y yo tenemos que centrarnos hoy, mañana y siempre. Y la preparación de Jesús, más allá de un elemento teórico, más allá de un elemento sobrenatural, la preparación de Jesús para sus discípulos, más allá de un elemento contractual, Jesús lo único que quiso es que ellos pudiesen entender que el amor mueve montañas y el amor es lo que haría que este mundo aceptara tanto sus palabras como sus principios. Y por amor seremos capaces entonces de manejar todo este esquema llamada vida cristiana. Así que yo creo que esto es muy importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta, porque el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan habla precisamente acerca de esto, de la preeminencia del amor, de la importancia del amor, del sentido correcto de conectarnos con los demás y obviamente de una visión especial y es la de recibir a una gente que es externo a nosotros, pero que cuando permitimos que esté en nosotros es que influye. Gálatas lo describe como aquel que da frutos y eso habla precisamente en el capítulo 15 de esta perspectiva. Me llama mucho la atención porque una familia de las frases que esta semana pude rescatar del estudio del Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo 15, que creo que de pronto será el tema en el que más nos centremos en esta mañana. Hay un punto lindo donde se menciona y Jesús dice, el versículo 14, si no me equivoco, él refleja desde su expresión y comenta lo siguiente, oigan, ustedes realmente serán mis amigos si obedecen lo que yo hago. Por eso he entendido de forma completa que
Sinceramente, ser amigo de Jesús no significa expresarlo con palabras, sino con hechos. Ahí está el verdadero sentido de la amistad que nosotros lleguemos a tener con Jesús. Bienvenido, apreciado amigo a Inverso 360, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Dispongamos nuestro corazón para conectarnos con el Señor y especialmente con nuestro compañero de todos los sábados, apreciado Emanuel Angarita. Dios te bendiga, mi amigo. Buenos días, feliz sábado. ¿Cómo amaneces? Feliz sábado. Todo bien, gracias al Señor. Estamos contentos, ¿no?, de estar una vez más aquí en Inverso 360, donde no voy a decir el lema porque se me olvida. Donde descubres tu identidad y vives tu propósito, mi viejo. Ya estamos terminando la temporada y no te lo has aprendido. Ah, no, sí me lo sé, es para que la audiencia pues lo reporte en los comentarios, ¿no? Y estamos activitos. En algo estamos fallando. Muy bien, gracias a Dios que estás con nosotros acá. Íbamos a tener al compañero Reiner Alcázar, le enviamos un abrazo, pero ha tenido problemas de conexión, esperamos que se conecte lo más pronto posible. Pero sin embargo, pues queremos ir saludando a las personas que nos dejan, valga la redundancia, sus saludos a través de la caja de comentarios. Aquí en Rosaire, que siempre se conecta con nosotros. Muchas gracias, Rosa, por estar con nosotros acá. Gracias por compartir siempre comentarios muy acertados acerca de la interpretación de la lección. Y eso es lo que me gusta, cuando creamos una comunidad, observamos cómo el Señor habla de formas diferentes y da conclusiones distintas en corazones que están dispuestos a compartir su palabra. Así que familia, vamos a iniciar porque ya el tiempo es corto. Además, si tienes la oportunidad y el privilegio, dirígenos en oración y comencemos a analizar estos tres capítulos que están interesantes, la preparación de los discípulos por parte de Jesús. Oramos, querido Señor Jesús, estamos en esta oración delante de ti, buscando tu dirección. Queremos, Señor, que al repasar lo estudiado de tu palabra, puedas iluminar nuestra mente y corazón para la comprensión de la verdad, pero también para su aplicación en nuestra vida. Pues seguimos confiando en que estás a nuestro lado y que guías nuestra vida, porque eres nuestro Dios, Jehová Jireh, nuestro Dios de provisiones. En el nombre de Amén, Jesús, amén. amén, amén. Amén. Qué bendición. Familia, nos gustaría por favor que dejaran también sus saludos y recuerden también que es muy importante que puedan compartir con nosotros sus comentarios. Pero antes de ello, quería preguntarle, Emma, ¿qué tal estuvo esa semana de gratitud? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el concepto de la fidelidad allí con los hermanos en el distrito? Bueno, hoy finalizamos, ¿sabes? No hemos, no hemos culminado la semana de gratitud, y bueno, ha sido una semana de bendición. Ese esquema, ¿no?, de estudio acerca de Jehová, nuestro Dios de provisiones. Me gustó la aplicación de ese término. Yo tengo familiares, ¿no? Un tío que le gusta mucho el nombre del Shaddai, pero hay otros que les gusta el nombre de Jehová Jireh. Entonces me pareció interesante que durante toda esta semana utilizamos ese nombre en el estudio de la palabra del Señor. Y bueno, ha sido una oportunidad de darle gracias a Dios, ¿no?, durante toda la semana, día a día, por lo que ha hecho por nosotros durante este año. Realmente uno mira hacia atrás y tiene la completa seguridad de que Dios nos ha acompañado durante este año. Y tenemos la seguridad que lo va a seguir haciendo, viejo. O sea, el sentido del Betel también es importante para nosotros. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero ese hasta aquí se transforma en un presente continuo. Todos los días está contigo. Es el Dios siempre presente. A mí en este tema me gusta mucho analizar el concepto que presenta Apocalipsis y precisamente creo que se une con lo que vamos a analizar. Y es que el Señor se muestra como el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso es lo que significa o lo que refleja, según el sentido de la literatura apocalíptica, es que es el Dios siempre presente, el Dios siempre que está allí y que tiene la intención de no dejarte nunca a ascuas, sino guiarte y dirigirte por un camino correcto. Por eso, Emma, me llama la atención que, comenzando, ya esperamos que todos tengamos nuestras Biblias allí en sintonía con el estudio de hoy. Comenzando en el capítulo número 14, vemos que hay un esquema bien importante. Juan capítulo 14 presenta un esquema importante porque el Señor comienza manifestando una intención desde su corazón especial. Y es que entre sus seguidores, desde el día número 1 hasta el día número, no sé, 900 y pico, que hablamos en términos de calendario, siempre notó en ellos duda y en muchas ocasiones les habló y le expresó, y creo que hay muchas que no se escribieron, como dice el apóstol San Juan, hay muchas cosas que hizo Jesús, pero que no se escribirían porque será muy complejo, no alcanzaría. Pero siento que más de una ocasión, Emanuel, el Señor manifestó el sentido de hombres de poca fe, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y yo quiero hacerte una pregunta especial. En el estudio de esta semana, ¿qué ha hecho para reforzar el concepto de tu fe? Entendiendo, Emma, que la fe no es simplemente creer, sino que va mucho más allá del sentido de creer. ¿Cómo has visto tú esa,
¿Podríamos utilizar la palabra reproche por parte de Jesús hacia sus seguidores? ¿Cómo lo definirías tú? Mira, ¿qué? El sermón de ayer también de la Semana de Gratitud iba en la misma sintonía. Y me gustó porque usaron la versión del lenguaje actual, ¿no? Y con eso, pues teníamos una aplicación más directa, y ahí como en primera persona. Pero realmente ellos estaban en parte del Sermón del Monte y finalizan con el texto donde Jesús dice, pero ustedes todavía no confían en mí. Y yo creo que va en conexión directa cuando también le dice a sus discípulos, ¿no? Tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre, tanto tiempo y no me han conocido. Pero esta vez él dice, yo estoy seguro, por lo que puedo apreciar, que ustedes no confían en mí. Y cuando la secuencia del texto, ¿no? Es una invitación directa de Jesús a que confiemos, a que confiemos en Él. Y saben que en ese texto, porque hablaba de las preocupaciones, hace una sincronización directa, porque Jesús dice, eso está para los gentiles que no conocen pues a Dios, pero nosotros que conocemos a Dios, pues no deberíamos tener ese tipo de preocupaciones. Y nos habla de la confianza, ¿no? Y de forma directa, pues yo le comentaba a los hermanos que, que cómo nosotros confiamos en alguien que no conocemos, ¿ves? Este ámbito directo de Jesús era en torno a las relaciones. Por eso con sus discípulos, él tenía ese desafío porque estaban compartiendo el día a día y entonces pues su fe debía ser mayor. Y es el mismo desafío de nosotros, ¿no? Si compartimos día a día con el Señor, nuestra fe debe ir creciendo, pero resulta que a veces parece que no, y ahí es donde viene el asunto, ¿no? Debemos compartir con el Señor para que nuestra fe crezca, porque si no, no tiene sentido. Es en el relacionamiento donde yo aprendo a confiar en Dios. ¿Por qué confías tú en tu esposa? Bueno, porque ya la conoces lo suficiente, ¿no? Para poder confiar en ella. Pero se te aparece, quiere que confíes en ella, no, mira, espérame aquí a las 3 de la mañana, a ver si tú la vas a esperar por ahí afuera. No, porque no hay ese sentido de confianza. Interesante, mi viejo. Y es bien aprensible, diría yo, el concepto de la importancia de entender lo que, si bien recuerdas, uno de los profesores en el seminario comentaba y es el hecho del emuná. Me llama mucho la atención, pero antes de continuar, quisiera saludar a Daniela, que está con nosotros también, que nos dice feliz sábado, amigos, saludos desde el Zulia, un abrazo grande, Dani, que el Señor te pueda bendecir y que te pueda guardar. Gracias por estar en conexión con nosotros. Saben que hay uno de los ejemplos, uno de los esquemas más interesantes que presenta el sentido de la lección y es que precisamente lo que Manuel expresaba es una realidad cuando utilizamos esta frase. Me gustaría que ustedes pudieran tenerla en cuenta e investigarla. Esa frase de emuná tiene que ver con el sentido completo de la fidelidad hacia Dios. La fe, según el concepto bíblico, radica no en un sentido ciego, sino en un término de relación que en un momento se expresó, que en un momento se experimentó, en un sentido de vivencia, de convivencia, y entonces se desarrolla a través de observar la forma en cómo Dios ha actuado. Por eso la emuna o la fe pistis en griego tiene que ver directamente con el término de relación, con recordar lo que Dios ya hizo. Por eso hay una referencia especial que tiene una dama llamada Elena White. Ella dice, tendremos miedo del futuro cuando olvidemos la forma en cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Y ese esquema me gusta bastante, Emma. Y le comentaba que a la gente que hay una visión interesante por parte de Elena White, donde ella dice, tendremos miedo del futuro cuando olvidemos la forma en cómo Dios nos ha conducido en el pasado o nos ha guiado en el pasado. Eso es fe, saber de que Dios ha actuado y que lo seguirá haciendo. Hay algo que tú decías en términos de prueba que me llamó mucho la atención, porque el verso número 1 de Juan 14 expresa y dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. El Señor no está odiando el hecho de pasar momentos difíciles, solo que Él no está tocando los momentos difíciles, sino la forma en cómo tú afrentas. Siempre lo recuerdo, hay una de mis películas insignias de Disney que es Piratas del Caribe, en la parte 2. Hay una frase que repite Jack Sparrow, que yo creo que en psicología se utiliza muchísimo y los que aplicamos terapia también. Es interesante porque él dice, mira, el problema no es el problema, sino la actitud que tú tengas frente al problema. El problema de los discípulos no era que Jesús se fuese, es que ellos no entendían el por qué se iban y no querían que se fuera porque no habían logrado entender el compromiso divino y la visión divina que el Señor tenía. Por eso me llama la atención, Emma, y quisiera preguntarte o que comentaras después de este argumento que me gustaría darte, que entendí, aquí lo tenía subrayado. El Señor dice, si creen en Dios, crean también en mí. Aquí voy a un punto importante y me gustaría que todos prestaran atención porque los discípulos y la mayoría del pueblo de Israel creían en el Dios del Mesías,
pero no creían en el Mesías de Dios. Voy a repetirte esa frase interesante. Ellos creían en el Dios del Mesías, pero no creían en el Mesías de Dios. Y Jesús lo que le trata de decirles es, no duden de mi forma o de mi manera de hacer las cosas. Y creo que es lo que la mayoría de veces nos pasa. Por eso él dice, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En pocas palabras, yo diría hoy en día, Emma, el Señor te dice, mira, ok, me alegra que tú creas en mí, pero ¿me crees a mí? ¿Por qué buscas mi ayuda y dudas de cómo yo hago las cosas? Yo creo que como jóvenes tenemos ese problema, y no solamente como jóvenes, como raza humana. ¿Qué opinas tú de esto? Mire, yo creo que la solución nos desafía aún más a avanzar por fe, ¿no? Durante esta semana una frase que fue loca, y es que a Dios primero se le obedece y luego se entiende. Y cuando nosotros cambiamos la fórmula, pues no nos da. Y es lo que tú dices, cuando uno, pues ellos veían el accionar de Jesús, ¿no? Parecía que contrastaba con el Mesías que estaban esperando, por eso no querían profundamente en él. Pero el Señor les dice, bueno, ustedes creen en Dios, deben creer en mí, es que es profundamente necesario. Y vimos que el desafío, pues, de los apóstoles después en la predicación del Evangelio, que era invitar a las personas a creer en Jesús. Ahora, nosotros sí creemos en Jesús, nosotros parece que tuviésemos un paso adelante, ¿no? En esa situación. Supuestamente. Ese es un punto interesante. Por eso tu pregunta, tu argumento queda en incógnita. Parece que sí. Esa frase, sabes que me gustó muchísimo porque precisamente va ligado a muchas cosas que han pasado últimamente en mi vida, de incertidumbre. Y en nuestro culto devocional, como familia, estábamos leyendo el libro de Job. Y me llama la atención que en Job 11 hay un argumento que se esgrime y que es bien interesante. Dice, si tú alejas de tu vida, voy a parafraseártelo, si tú alejas de tu vida la injusticia, si tú buscas la presencia de Dios, entonces tus caminos serán claros, tu noche se convertirá en día. Esto me llama la atención porque cuando nosotros dejamos que Dios introduzca su plan en nuestra vida, entonces entenderemos con más facilidad, porque el ser humano tiene ese inconveniente, hermano, o sea, siempre estamos tratando de buscarle el porqué a las cosas. Hay gente que en la oficina y en el centro de influencia, en consultorio, cuando conversamos con ellos, siempre la pregunta del ser humano continua es ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo de depresión? ¿Por qué estoy sufriendo de ansiedad? ¿Por qué tengo estrés? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre estamos tratando de buscarle la lógica a la vida. Y yo quiero hacerte una pregunta un poquito más profunda con relación a esto y que podamos compartir. El preguntarte siempre el por qué ha solucionado algún inconveniente, no solamente en ti, sino en los problemas más grandes de la historia. ¿Qué opinas tú acerca de este esquema? Porque es que los discípulos tenían siempre esta pregunta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese por qué parece que más bien nos hunde. No sé qué opinas tú acerca de esto. Mira, vamos, yo voy a tener que buscar la cita y empezar con lo del tema de ayer. Porque hay uno de los versículos que leímos que claramente el Señor dice, pueden añadir un día más a su vida si se siguen preocupando. Pueden añadir un día ustedes más a su vida por las preocupaciones. Y entonces vemos que no. Yo incluso reflexionaba en el texto y yo creo que nosotros podemos restarles días a nuestra vida con tantos detalles, ¿no? Y preguntas del por qué. Pero realmente, aunque todos quisiéramos el por qué, a veces no es necesario. Es más necesaria la solución al problema, ¿no? Y vemos que el Señor hace eso, y tú ves en ese devocional que tenías, pues no responde la pregunta que nosotros queremos que Él responda, sino que el Señor, de forma especial, lo que hace es atender nuestra necesidad. Es una experiencia bastante bonita, porque incluso aquí, cuando tú hablabas de restar vida a los años, recuerdo la canción esta muy famosa de un hermano que expresa este sentido, de pronto en el área del sentido de la mujer, pero que llama la atención, dice, señora, no le quite años a su vida, más bien póngale vida a los años, que es mejor. Pero yo creo que esta frase que estaba recordando ahorita tiene que ver mucho con lo que Jesús también trata siempre de experimentar. Mientras nosotros más nos aboquemos a buscar nuestro sentido o nuestra visión de vida, lamentablemente vamos a caer en contraste completo a lo que es la realidad de lo que Dios quiere para nosotros y eso nos va a traer un montón de problemas mentales. Sinceramente, la vida de muchas formas no se va a entender porque la vida es más compleja que nuestra propia existencia. Pero
Si tenemos una persona que tiene la mayor capacidad de darnos la importancia requerida y vivir una experiencia especial en él, yo creo que la vida puede entenderse. Por eso me gustan mucho los comentarios de Jesús y la forma en cómo él argumenta su visión. Y quiero continuar con esto porque me llama mucho la atención. Él expresa y dice, mira, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Y comienza a decir, mira, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuese, yo no se lo estuviese diciendo. Por tanto, voy a preparar lugar para ustedes. Y si yo me voy y les preparo un lugar, versículo 3, entonces vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben cuál es el camino. ¿Por qué quiero detenerme aquí un momento? Hay algo también que coloqué que me llama la atención y es que la solución de Dios era eterna, por tal motivo demandaba un tiempo de preparación. Nosotros muchas veces estamos tratando de buscar, hermano, soluciones temporales para nuestros inconvenientes y nuestros problemas. Ellos querían con su corazón que el Señor interviniese en su causa terrena, pero la causa del Señor era mayor. A nosotros creo que nos pasa muchas veces eso. Nosotros queremos que el Señor manifieste la intención de solucionar nuestros problemas temporales, pero muchas veces los problemas eternos no nos damos cuenta. Nosotros muchas veces queremos que el Señor nos bendiga, pero muchas veces no nos importa su aprobación. Yo creo que para iniciar este año deberíamos de mentalizarnos, Manuel, en esta frase, que este año sea el año de la bendición y sí, si quieres declararlo en el nombre de Jesús, decláralo si quieres, pero ¿por qué no tratas de buscar más bien la presencia de Dios en tu vida y su aprobación? La mayoría de las personas están locas por buscar la bendición de Dios, pero ¿y su aprobación? ¿Acaso no es importante para nosotros? ¿Acaso no es mejor seguir el plan de Dios que seguir tu plan? Por eso esta expresión a mí me expandió mucho la mente, porque él decía, mira, yo voy a prepararles un lugar a ustedes. O sea, es que yo no me voy por capricho, o sea, yo me voy por el bien de ustedes y no por el bien terrenal solamente, sino por la eternidad. O sea, tú puedes entender que los planes de Dios realmente son más de lo que tú esperas en esta tierra. Porque yo siento, Emma, que estamos muy centrados en esta vida y eso es lo que nos cuesta creerle a Dios, porque las soluciones de Dios van más allá de esta atmósfera. Y es que tú ves a Jesús ahí tratando de hacer lo que siempre quiere hacer con nosotros, ¿no? Y es enfocarnos. Es un cambio de paradigma. Ellos están pensando en el reino terrenal, el Señor quiere llevarlos a meditar en el reino de los cielos. Ellos estaban pensando en la vida física y terrenal y el Señor quiere hablarles de la vida por la eternidad. Y entonces los conecta, ¿no? Voy a preparar un lugar, los buscaré y ustedes están seguros que irán conmigo. Pero eso que tú mencionas de avanzar, pues con la seguridad de que el Señor está con nosotros, Aaron, yo creo que es especial, ¿no? Y deberíamos seguir el ejemplo de Esther. Y tú recuerdas la historia de Esther de forma fácil, que cuando ella debe ir a presentarse delante del rey porque estaba en riesgo su vida, esa mujer estaba entre la espada y la espada, no en el concepto de la espada y la pared, porque si no iba ante el rey, igual podrían venir a matarla, pero si iba ante el rey, corría riesgo su vida porque iba a ir a presentarse. Pero a mí lo que me llama la atención poderosamente es que la muchacha dice, bueno, vamos a hacer algo. Mira, Mardoqueo, tú ponte a ayunar con aquella gente durante 3 días y a orar, y yo voy a hacer lo mismo con mi doncella, y ahí sí voy ante el rey. O sea, yo de esta casa no salgo sin la seguridad de que el Señor va conmigo. Yo no voy a empezar el propósito que parece que el Señor tiene conmigo, ¿no? A pesar de que ella entendía que lo que debía hacer era porque Dios la había enviado a esto, pero la mujer dice, yo no avanzaré, yo no seguiré mi propósito, ¿no? Yo no seguiré mi plan si no tengo la seguridad de que Dios va conmigo. Yo oraré por 3 días y invita a sus demás patriotas, ¿no? Compañeros de su nación y a sus familiares a que entren en la oración. Y yo me pregunto eso porque a veces nosotros no avanzamos de la misma manera, ¿no? Es un desafío el que se nos hace a nosotros conectar con la eternidad, pero al mismo tiempo al de nosotros consultar al Señor. Señor, bueno, yo avanzo este año en lo que tú tienes planificado para mí, pero yo tengo que estar seguro que tu presencia va conmigo. Te voy a buscar en oración, te voy a buscar en ayuno, necesito que seas tú el director. Porque nosotros queremos avanzar en ese plano terrenal, ¿no? Como avanzamos como personas terrenales, avanzamos y, como dice el dicho en el llano, dele para adelante porque para atrás asusta. Dale. Y después, Señor, ¿por qué a mí? Pero buscaste la presencia del Señor, su dirección, su orientación. Y sabes que es muy cómico porque muchos de nosotros expresamos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero es demasiado fácil, Emma, y para nosotros es muy peligroso, sinceramente. Yo a veces siento que espiritualmente es muy peligroso decir al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Y nos enseña muchísimo a expresar esta palabra que Jesús desarrolló en el Getsemaní, pero a pedir su voluntad y aceptarla, creo que como dice el dicho, del dicho al hecho hay demasiado trecho. O sea, no es lo mismo pedir que aceptar. Es como decíamos, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ahí está el esquema del todo y es donde deberíamos de centrarnos.
para crecer como personas espirituales. Y mira precisamente que Jesús Ruz aquí nos está saludando desde Caracas. Él dice, muy buen programa, saludos desde Caracas. Y nosotros somos seres caídos, expresa él. Y muchas veces nos preguntamos el porqué de las cosas. Pero Dios en su infinito amor hoy nos ha revelado que todo tiene sentido darnos la verdad presente. Y no es tanto las moradas de vivir, sino más bien el lugar que ocuparemos en su reino. Esta parte me gusta muchísimo también. Mira esto, o sea, no es centrarse tanto en lo que tú tienes, sino tu función como persona. Y a mí me gusta porque Jesús también en esta tierra manifestó el hecho de involucrarnos en su reino, no solamente por los beneficios del reino, sino por los beneficios que tú le otorgarías a otro, que es el sentido del amor recíproco, ¿no? Él sigue diciendo, por lo tanto, a pesar de todo lo que ocurra, debemos enfocarnos en lo que nos viene, que es la vida eterna. Un abrazo para ti también, apreciado Jesús, gracias por tu comentario muy acertado. Y me gustaría que centrásemos ahora nuestros esfuerzos, Emma, en entender un poquito ese concepto que para Tomás fue algo ilógico cuando el Señor le dice, mira, ustedes saben el camino al que yo voy. En pocas palabras, él le dice, mira, tú sabes, ustedes saben lo que yo voy a hacer y por qué es necesario que lo haga. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? Verso número 6, el Señor le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta expresión, ¿cómo la tomas tú? O sea, esta duda por parte de Tomás, este concepto de que supuestamente no sabía lo que Jesús quería escribir, y la respuesta contundente de Jesús, ¿qué te hace pensar a ti en un plano espiritual? Sí, y mira, yo no sé si me adelanto un poco, pero los dos versículos que siguen nos muestran esa desconexión profunda, ¿no? Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al conocerme a mí, conocéis también al Padre. Ya los habéis visto y lo conocéis. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Este man, este hombre sí que es complicado, ¿no? El Señor acaba de decirle quién es el camino y cómo conoceremos al Padre, y el hombre no la da y vuelve y le dice, muéstranos al Padre. Este es un punto interesante, porque yo creo que caemos en la misma visión de que, dale, o sea, yo acepto quién tú eres, pero no acepto la forma en cómo tú trabajas. Estaba leyendo en esta semana el libro de Josué, pero el libro, el que escribió Roberto Herrera. Y él decía que es interesante que hay muchos líderes que son tan orgullosos que piensan que al estar ellos allí tienen un privilegio por parte de Dios al punto de, ojo con esto, de intervenir en los planes de Dios y según su capacidad mejorarlos. O sea, hay gente que piensa que puede actuar mejor que Dios. Por eso hay una frase que siempre me gustó, donde la gente decía, ¿cuál es la única diferencia entre Dios y el hombre? Nadie entendía, ¿no? Que es omnipotente, omnipresente. No, la única diferencia entre Dios y el hombre es que Dios nunca se cree hombre, pero el hombre siempre trata de creerse Dios. Ellos trataban de meterle lógica al asunto, Señor, pero dinos qué es lo que pasa. O sea, él dice, oye, o sea, ¿en serio no han entendido que el camino que yo les quiero llevar es un sentido hacia la eternidad? Y yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida, soy el concepto, soy el sentido, soy la entidad, soy la visión, soy lo que ustedes necesitan. Y yo tengo que irme para que ustedes tengan acceso completo y para que puedan ustedes vivificar la fe que tienen en mí. Y me gusta muchísimo el versículo 11, vamos a saltarnos un momentico, pero el verso 11 de Juan 14 dice algo interesante. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras que yo hago. Creo que Jesús siempre se enfocó en dar evidencia de lo que él hacía. Y yo creo que, Emma, como cristianos, nosotros tenemos que enfocarnos también en eso. O sea, no es tanto los argumentos que nosotros escribimos, sino las palabras que nosotros utilizamos. Hay algo que escuchaba y que me llamaba muchísimo la atención en estos días, porque decía, cuando quieras hablar de Jesús, cerciórate primero que tu vida lo esté haciendo con compromiso. Voy a repetir esta frase. Si quieres hablar de Jesús o la próxima vez que quieras hablar de Jesús, mantente firme en algo y analízate primero que tu vida esté hablando acerca de quién es Jesús con compromiso. Y quiero que conectemos esto con lo que Juan capítulo 15 expresa. ¿Está bien? Porque de pronto ya es para ir manifestando e ir analizando la temática. Y quiero iniciar en Juan capítulo 15 verso 14, para trasladarnos un momento atrás y veamos el esquema de cómo el Espíritu Santo viene sobre una persona. Pero mira lo que dice Juan 14 15 y dice, ustedes son mis amigos si llegan a hacer lo que yo hago, si me obedecen, si ponen en práctica mis principios, si hablan acerca de mis palabras. Y voy a hacerte creo que la pregunta que te hice la semana pasada y me gustaría o nos gustaría escuchar cómo respondieras a esta pregunta y es, ¿cómo reconoces tú realmente que una persona proviene de Dios o que manifiesta el Espíritu de Dios o cómo se compromete a mostrar el carácter de Jesús? Según tu definición, ¿cómo sería esta persona? Pero esto es una invitación a que los amigos también respondan en los comentarios, Aaron.
vamos todos a responder. Sin embargo, dando yo mi respuesta para ayudarlos, ¿no? Mientras ellos van escribiendo ahí, leemos la de ellos. El texto que leíste es del 11, donde dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, al menos creerlo por las mismas obras. Me recuerda a una escuela de discipulado hace poco, ¿no? Que hablábamos de esa lucha que genera quizás un contraste, una dicotomía ahí en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de que la salvación es por gracia, pero el Señor dice que viene a recompensar a cada uno según sus obras. Entonces muchos empiezan, pero ¿por qué obras si somos salvos por gracia? Entonces no serían necesarios. Pero resulta que la aplicación que daba el autor de la clase, ¿no? Cerraba con esta forma, porque las obras son las que testifican de lo que el Espíritu Santo ha logrado hacer en nuestra vida. Entonces, ¿cómo sabemos quién es amigo de Jesús? Pues por las obras que manifiesta, por sus frutos, ¿sí? Dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y es que quien está en la presencia del Señor, pues puede ver cómo su poder, los demás pueden ver, ¿no? Cómo su poder transformador va mejorando cosas. No es quizás que de un día a otro pues cambia completamente, ¿no? Porque hay cosas o hay tendencias que están más afianzadas en nuestra vida y que cuesta más irlas erradicando. Pero hay otras que van fluyendo con más naturalidad y entonces tú puedes observar que quien conoce al Señor, quien es amigo de Dios, pues debe ser completamente diferente. Y la semana pasada le dábamos el toque, ¿no? Hablando de que eran personas que amaban a los demás, que amaban a Dios y que ese amor que tenían por Dios se expresa en sí mismo. Por eso nosotros a veces conversamos con hermanos de iglesia este asunto, ¿no? Y cómo la iglesia, los amigos saben que nuestra iglesia es una iglesia de Dios, pues porque debe haber un ambiente de amor, ¿no? Ahí saben que son amigos de Dios cuando todos son amigos entre ellos, pero si hay una facción, si hay una división, si hay un problema, que generalmente surgen en los círculos sociales, pero ¿qué nos lleva a sanar eso? El amor. ¿Qué hace que tú y tu esposa se perdonen cuando tienen algún roce allí en el hogar? Dinos qué es. A ver si nadie sabe qué es. El amor, obviamente. Entonces esa es la muestra más clara que deben tener los que son discípulos del Señor, ¿no? Y vemos eso. ¿Por qué son importantes las obras? No porque ellas me van a justificar ante el Señor, no porque ellas hacen que el Señor me declare justo, me declare santo, no, sino que el Señor ya me declaró justo por las obras de Cristo y ahora su poder transformador hace un efecto poderoso en mi vida, al punto que yo soy una nueva persona completamente y en mis obras se manifiesta lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y es lo que expresan ahí que tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, cuando dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, la evidencia. Y quiero que centremos otra vez eso porque tu comentario está muy acertado a lo que Jesús dice en el verso número 12, pero ahora en el capítulo 14, regresándonos un poquito. Y ya vas a ver por qué trate de hacer este contraste de versículos, y por qué nos adelantamos y por qué nos regresamos, porque hay algo interesante delante de la visión que el Señor presenta. Él dice, mira, ustedes realmente son mis amigos o crean un compañerismo conmigo, o realmente tienen un sentido de conexión conmigo, si hacen lo que yo hago. Ustedes son mis amigos, ya no serán llamados más siervos, sino cercanos a mí, si ustedes hacen lo que yo hago. Y esto porque ya lo había experimentado en el verso 12, donde dice, de cierto les digo, versículo 12 del capítulo 14, el que en mí cree y en las obras que yo hago, él también las hará. Y me gusta esta frase, Manuel, porque él dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y le daré todo el poder concreto. ¿Por qué utilizo este esquema? Porque precisamente, ¿quién es el que hace en nuestra vida que sea posible manifestar la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Él es la garantía de nuestra salvación, dice el libro de Efesios. Él es el que promueve nuestra vida y en el capítulo 16 vamos a ver ahorita algunas características para terminar del Espíritu Santo y por qué es importante en nosotros. Pero lo que me gusta es que en el verso número 15 del capítulo 14, Emma, precisamente dice que si nosotros desarrollamos las obras de Jesús, entonces daremos testimonio de que poseemos el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y es un esquema importante porque dice, si aman ustedes, si ustedes me aman, entonces guardarán mis mandamientos. Es interesante que el amor antecede al mandamiento. Esa parte me gusta y para muchas personas puede ser complicado, pero es una realidad. El amor antecede al mandamiento y tú no puedes tener el mandamiento si no tienes amor. Tú no puedes obedecer a Dios si no hay una relación cercana con Él. Pero lo interesante es que el versículo número 16 dice, y entonces yo rogaré al Padre y enviaré sobre los otros al Consolador. La manifestación real del Espíritu Santo en nuestra vida proviene de un concepto muy importante y es la relación que nosotros tenemos con Cristo. Yo no sé cómo tú miras este esquema de estos dos versículos, Emanuel, del versículo 15 y 16 del Evangelio según San Juan, capítulo 14, y cómo esto de pronto va resumiendo
lo que nosotros encontramos a través de la enseñanza de Jesús. Pero mientras lo vas pensando un poquitico, permítame saludar por acá a Yuris, que nos dice, Dios se complace en gran manera que creamos por fe en Él, pero si te cuesta, entonces sea por tus obras. Me imagino, o sea, muchas veces creer directamente sin ver Por- es complejo, pero por eso es que el Señor también da a veces una excepción a la norma, diría el pastor Brito, que sus obras te muestran dónde realmente debe estar centrada tu fe. Y Rosa también nos comenta, y ella nos dice, conocemos que provienen de Dios, no porque hablen bien o porque hablen bonito, sino porque habla y hace lo que dice. Su vida refleja los frutos de Dios. En la pregunta que tú remitías a nuestra comunidad y le comentabas sí, sí, que, qué querían ellos, qué creían ellos que una persona provenía del Señor. Y qué respuestas tan interesantes nos comparten. Ahora tú vemos, volviendo acá, versículo 15, versículo 16. ¿Qué te dice eso de interesante en el término de relación y de visión por parte de Dios para con nosotros y la humanidad? Sí, porque el Señor está haciendo allí una conexión profunda, ¿no? Mira que antes del 15, pues está el 13, ¿no? Y dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego conecta con esto que mencionas. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y es que el amor al Señor produce un resultado, ¿sí? Esa es la diferencia de un pacto común al pacto del que habla la Biblia que hay entre el Señor y nosotros, porque es un pacto de amor, es un pacto que está guiado por eso el Señor siempre está presente y el Señor le está dando una seguridad a los discípulos también, ¿no? Y avanza en esta perspectiva y Él les dice, bueno, yo me voy a preparar un lugar, pero ustedes no se van a quedar solos, tengan la plena seguridad de que la deidad seguirá con ustedes. Si ustedes me obedecen, si siguen viviendo como herederos del reino de los cielos, si siguen viviendo como habitantes de aquellas moradas en las que yo voy a preparar, entonces yo seguiré, miren, seguiré con ustedes, pero ahora estará el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les acompañará en el resto de su caminar, ¿no? Dice, Él es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y a mí me gusta esto porque yo recuerdo muy niño, ¿no? A los adultos hablando de la persecución, cosa que a uno le daba terror, pero ellos decían siempre, eso decían, ustedes van a ser llevados a un juicio, quizás van a ser presos en la vida terrenal, ¿no? Por alguna institución, por ser fieles al Señor, y entonces ustedes se van a preocupar porque van a decir, ¿qué le digo yo a fondo a estas preguntas que se van a realizar? Y entonces ellos de una vez decían, recuerden que si ustedes estudian, si el Espíritu Santo responderá a esas preguntas. No se preocupen de esta manera. Y yo lo veo en conexión aquí, nos dice el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea que el Espíritu Santo está tan involucrado ahora en nuestra experiencia de fe que no solo nos recordará en el momento que sea necesario, ¿no? Sino que nos va enseñando. Por eso oramos y pedimos cada vez que vamos a estudiar que sea el Espíritu Santo el que esté con nosotros, ¿no? Iluminando nuestra mente, afianzando la verdad en nuestros corazones, porque es nuestro profesor en este asunto, enseñándonos acerca de la verdad. Y luego pues es nuestra fitina, recordándola en el momento justo para que podamos avanzar en el nombre del Señor. Creo que ese esquema es muy importante porque Jesús ahora sigue desarrollándose. Recuerda que la lección lleva por título, o sea, más o menos lo que el Señor quería que los discípulos tuviesen en mente para poder prepararse hacia su partida y cómo vivir y experimentar ahora en su ausencia física, cómo poder tratar de visionar y llevar a Cristo al mundo, aunque no lo hayan visto. Y me llama la atención porque Jesús siempre se centra en lo que tú comentas, el amor, el amor, el amor, el amor, entendiendo que el amor no es un sentimiento, sino que es un principio de vida que influye en nosotros para la vida eterna. Tanto así que el amor es el sentido en específico de guardar el mandamiento, porque Jesús dice, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, si guardan mis mandamientos, yo les daré al Espíritu Santo, y es Él el que los desarrollará para que sigan guiando, para que puedan seguir guiando este camino especial. Y el Eso, capítulo 15, perdón, me gusta muchísimo, porque el verso número 9 al versículo número 10 expresa un comentario importantísimo sobre este sentido y Jesús lo sigue reafirmando. Él dice lo siguiente, como el Padre me ha amado, así yo les he amado a ustedes. Date cuenta que este término de relación de parte de Cristo no era solamente por parte de Él, sino que Él daba lo que recibía. Y yo quiero que nosotros se nos quede esto bien en mente. Yo recibo amor del Padre, entonces yo los amo a ustedes. Y si ustedes reciben amor de mí, amen a los demás. Es tan difícil expresar este sentido,
Una vez escuchaba un predicador grande que decía, argumentaba algo muy cómico, y él decía lo siguiente: miren, ustedes tienen que entender algo que es muy importante. A nosotros nos encanta recibir regaderazos de gracia, pero disparar justicia. Y eso está en contra de lo que el Señor manifiesta. Si de gracia recibiste, da de gracias. Trata a los demás como te gustaría que te trataran, y desde la experiencia de Jesús. Sigue el verso diciendo, mira esto, versículo 10: si guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estos textos de forma personal, ¿qué te dicen a ti, ama? ¿Por qué son importantes en la vida cristiana y por qué crees tú que quedaron registrados en la historia cristiana? Sí, mira, porque el vínculo perfecto lo dice la Escritura, ¿no? Es el amor. Y vemos que, aunque el Señor Jesús lo repite tanto, hoy en día nosotros seguimos chocando con la idea. Yo escucho muchos hermanos, y es profundamente esta expresión, ¿no? Los pastores están predicando de amor y no predican de profecía. Los predicadores predican solo de amor y no están predicando de la condenación eterna. Pero es que mira que el mensaje bíblico es ese, es el amor. Y el amor pues da todos esos resultados. Y me llama la atención todo lo que dijiste, Aaron, porque incluso no predican de las creencias, no predican de la ley, pero míralo a lo que nos habla la ley. El Señor dice, si me aman, guardan mis mandamientos. Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el que le sigue es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el Señor sigue en ese círculo, ¿no? Y ahí es donde nos mantiene. ¿Por qué? Porque es que el propósito del Señor es erradicar de nuestro corazón nuestra naturaleza egoísta, pecaminosa, para que volvamos a ser eh, como al principio de la creación, a su imagen y semejanza, donde el amor como principio sea el que reine en nuestros corazones. Por eso el Señor se va a ir, y el Señor, yo creo que de forma poderosa conocía eso, ¿no? Y si conocía, si fuera en un contexto actual, Emanuel y Aarón no se la pasan peleando porque yo estoy aquí presente, pero el día que yo me vaya, estos panas no van a aguantar la presión, porque tienen ideas muy diferentes, y entonces van a empezar a discutir y se va a acabar esto, pero yo los estoy enfocando en lo que es, que deben pensar en el reino de los cielos, que deben vivir aquí como herederos del reino, y que deben tener la plena seguridad de que es el amor el vínculo que permitirá que esta iglesia siga adelante. Yo veo que a eso hace referencia el Señor Jesús, ¿no? Y en el capítulo 15, lo que tú estabas leyendo dice, si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, una conexión directa, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una permanencia, ¿viste? No se sale del esquema del amor divino, nunca. Permanecemos en el amor, y es una invitación. Vamos a permanecer como discípulos de Cristo, como miembros de su iglesia, como personas que aman al Señor. ¿Dónde debemos permanecer? En el amor de Jesús, en el amor del Padre. A mí me gusta, para ir finalizando este esquema, porque voy a hacer como Steve Jobs, que dice, vamos a ir uniendo los puntos". Me llama la atención porque comenzamos hablando acerca de que Jesús da un reproche a sus discípulos. Ustedes no están confiando en las soluciones que yo les brindo a ustedes. Y parece que en vez de seguir reprochando su actitud, que habíamos mencionado, los discípulos creían, ellos creían en el Dios del Mesías, pero no creían en el Mesías de Dios. O sea, creían en Dios, pero no creían en sus soluciones. El Señor les dice, mira, ustedes están pasando por este problema de salud mental, por este problema de salud espiritual, simple y llanamente porque no han tenido realmente una relación conmigo. O sea, yo lo uno en este contexto, Emma, porque si te das cuenta, todos los problemas prácticamente espirituales de los discípulos se rompieron cuando estuvieron en Hechos capítulo 2. ¿Te acuerdas? En los 10 días donde estuvieron unidos, unánimes y juntos, dice el texto bíblico, donde se hicieron uno solo y donde comprendieron que necesitaban el Espíritu del Señor para que la iglesia creciese. Y yo creo que hoy a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros hoy no creemos en la voluntad de Dios y nos va tan mal en la vida, no porque no creamos en Dios, sino porque no tenemos una relación con Él. Ese es el punto en especial. Mira, ayer antes de dormir, estábamos escuchando un tema, y el hombre exclamaba y decía lo siguiente: Noruega es uno de los lugares, ojo con esto, que provee más energía eléctrica en el mundo y de una calidad muy buena a muy bajos precios. El concepto no es tanto el sentido científico, sino el natural. Ellos tienen muchas cataratas, tienen muchas cascadas, o sea, y las torrentes de agua además son demasiado fuertes, lo que hace que la energía hidroeléctrica funcione de forma más fácil porque mueven las turbinas de una forma más poderosa. Y es uno de los países donde más poco se paga servicios en cuestión de agua. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Y él decía, da risa
Porque es que hace 1500 años, hace 500 años, hace 700 años, cuando vivieron los vikingos en esa área, en esa zona, tenían las mismas cascadas, tenían los mismos chorros, tenían los mismos ríos, tenían la misma capacidad de generar energía eléctrica, pero ellos utilizaban era velas y antorchas. Uno dice, ¿qué tiene que ver eso? No, o sea, es muchas veces, y él lo aplicaba en la idea cristiana, él decía, el apóstol Pablo tiene una oración especial en el libro, en la carta a los Efesios. Él dice, Señor, para que ellos puedan entenderte plenamente y completamente y entiendan el poder que hay en ellos a través de ti. Muchos de nosotros somos cristianos mediocres porque teniendo buenas cascadas, no nos reinventamos y seguimos utilizando velas. Yo no sé si más o menos estamos entendiendo lo que el predicador quería decir y lo que a mí me impactó con el corazón. Nosotros muchas veces queremos vivir en el presente con circunstancias del pasado y no hay lógica alguna. Teniendo toda la disponibilidad por parte de Dios, queremos seguir viviendo vidas mediocres. Eso es lo que el Señor también está tratando de decirles. Por favor, dejen de utilizar velas. Comiencen a, perdón, esta palabra va a sonar compleja en términos cristianos, pero comiencen a evolucionar, o sea, visiona más allá. Y porque el mismo Señor, y voy a regresarme al versículo 12 del capítulo 14, cosas mejores de las que yo estoy haciendo, ustedes harán. Viejo, y lo está diciendo el propio Jesús. Pero es que todo se centra en una sola cosa y es en la obediencia. Ese siempre ha sido, Emma, nuestro bendito problema. Somos desobedientes al máximo y siempre tratamos de decirle al Señor lo que Él tiene que hacer. Somos especialistas en decirle, Señor, actúa en nuestra vida, pero déjanos que nosotros actuemos primero. Ya después, cuando estemos en la mala, actúa, no hay problema. Ustedes permanecen en mí si guardan mis mandamientos, así como yo guardé los de mi Padre, y entonces reflejan mi amor. Mira, Aaron, finalmente, ¿cuál es la forma de, y la invitación, ¿no? Que el Señor también nos está haciendo? Porque muchos decimos, ah, hay que amar a los demás, pero ¿cómo hago yo estas cosas, no? Hay que guardar los mandamientos del Señor, pero ¿cómo hago yo esto? Y en el 15, capítulo 15, verso 5, yo creo que Jesús, yo lo tengo aquí subrayado, Jesús hace una explicación de la fórmula, ¿ves? Porque quizás yo digo, ¿cómo sucede esto? Y pues hay una fórmula bíblica y él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y el versículo 6 es interesante, dice, el que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca. A esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. Volvemos al asunto, ¿no? ¿Cuál es el secreto de esto? La conexión. Para nosotros poder vivir el propósito que el Señor tiene para con nosotros, es una conexión con Él, es un conocimiento, es una experiencia donde se desarrolla la confianza para poder vivir su propósito. Si no, nos va a suceder como a los vikingos. Estaremos viviendo bajo el propósito divino. Qué triste eso, ¿no? Que el Señor quizás nos diga, mira, tú podías dar mucho más frutos, varón, pero no quisiste. Tú podías dar mucho más frutos, Emanuel, pero no quisiste. Tú te acostumbraste a vivir de una forma o bajo el ideal del propósito que yo tenía para ti. Es interesante. Sabes que esas palabras dentro de lo que cabe más duelen. Yo no sé si a nuestra audiencia, si a nuestros amigos les pasará lo mismo, pero tú mencionabas esta frase y yo también me remonto a Mateo 25. Buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O siervo infiel y negligente, sobre poco no fuiste fiel, no tienes acceso a más cosas. Y yo creo que eso no es solamente es la eternidad, Emma, sino que también está en esta vida. Nosotros muchas veces no recibimos más porque no estamos preparados para recibir más, ni tenemos la capacidad para recibir más. Y eso nos está pasando factura en el presente y está sacando resultados para nuestro futuro eterno. Hoy tenemos que pedir que ese espíritu, que ese consolador venga sobre nosotros. Y el Señor, mira, en el verso número 12 del capítulo 16 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. Esa frase me llama la atención, porque yo creo que Jesús lo dice incluso hasta con dolor, hermano. Él dice, mira, yo tengo más cosas que decirles, pero en la conversación que hemos tenido, ustedes no están preparados. Ustedes no están listos para escucharlo. Pero sin embargo, en mi gracia voy a devolverle algo mayor, que es el Espíritu Santo, que les dará a ustedes lo que han de entender. Por eso él dice, cuando venga el Espíritu de verdad y ustedes lo reciban, él los guiará, número uno, a toda verdad. Él les hablará, no por su propia cuenta, sino de lo que ha escuchado y les hará saber
lo que habrá de venir. Y eso es un punto muy importante. Y me encanta porque el cristiano que está en tinieblas es porque simple y llanamente no tiene el Espíritu Santo como su guía. Él les mostrará lo que ha de venir. Y el Señor es claro en ese esquema. Él te mostrará toda verdad. Él te hablará de toda cosa divina y obviamente te guiará y te mostrará lo que ha de venir. Y vuelvo a un punto importante aquí para que finalicemos, Emma, con tu comentario. Pero hay algo que me quedó sonando también. La experiencia bíblica es muy importante. A la ley y al testimonio. Si no habla conforme a eso, no les ha amanecido. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Y es una experiencia real de vida. Pero hay mucha gente también que lee la Biblia, pero no aprende a tener una relación con Dios. Hay algo interesante en la historia del apóstol San Pablo cuando van en un naufragio. Él va él apela a Roma y va en camino hacia Roma, literalmente por el agua. Van en el barco y de repente se desata una tormenta, una cosa tremenda, bárbara, horrible. Y él está sentado tranquilo. Y todo el mundo desesperado y le dice, ¿qué es lo que sucede? Y el Señor le dice, tranquilo, sí, vamos a naufragar. Imagínate tú, qué cosa tan chévere esa noticia, ¿no? Vamos a naufragar. Pero el Señor me dijo anoche, que todos íbamos a estar bien. Se iban a perder las cosas, pero nuestra vida iba a estar intacta porque yo estoy acá con ustedes. Yo cuando escuchaba esto me llamó la atención porque el hombre esgrimía lo siguiente. Es una espada de doble filo, pero creo que es importante entenderlo. Él decía, mira, Pablo no fue que leyó el Salmo 23 en la noche, no fue que leyó el Salmo 91, no, Dios le habló a su corazón. Imagínate la relación del apóstol Pablo. Y no estoy diciendo que la Biblia no sea necesaria. La Biblia es muy necesaria. Pero muchas veces nosotros leemos la Biblia por leerla y no por crear una conexión especial con Dios. Pablo en ese momento no necesitó la Biblia, porque es que la Biblia ya había hecho su obra en él, los escritos de aquel tiempo, y ya tenía una conexión tan grande con el Señor que era capaz de escuchar su voz. Es más, y me dirán místico, pero yo creo que en la actualidad el Señor sigue hablando a los corazones que están dispuestos a recibirlo. Y yo creo que para que nuestra vida tome solución, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y expresar como Isaías, habla que tu siervo escucha. Expresar como Samuel, habla que tu siervo oye. Aquí estoy. Señor, habla a mi corazón. Necesito tener una relación contigo. Por eso te digo, Emma, creo que muchas de nuestras vidas mediocres simple y llanamente son porque no queremos tener una relación con Jesús. Ojalá como Pablo tengamos el privilegio de escuchar y decir tranquilos. Ya el Señor me dijo lo que va a pasar, pero no se preocupen. Terminando con la frase del verso 16, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Aquí estoy para ustedes. Bueno, me queda un 1%, así que quizás desaparezca antes de la oración final. Pero, pero esto que hablamos es poderoso, ¿no? Y me llama la atención que el capítulo 16 cierra con el Señor Jesús diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero en el mundo tendréis aflicción. Buen ánimo, yo he vencido al mundo, lo que mencionaste. 28 segundos me dice el teléfono para apagarse. Así es. En el mundo habrá aflicción, pero también en el mundo tendremos paz, ¿no? El chalón del Señor, porque nuestro Señor venció este mundo. Amén, amén. La cercanía a Él es lo que realmente importa. Familia, muchas gracias por estar con nosotros. Es momento de ir a la iglesia. Nos vemos allá, Emma, antes que se te apague el celular. Te damos gracias por estos comentarios especiales. Fuiste utilizado por el Señor y sabemos que el Espíritu Santo sigue guiando tu vida hoy, mañana y siempre. Familia, que el Señor les bendiga y les guarde. Esto fue Inverso Podcast, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Rogamos al cielo que pueda manifestarse la voluntad de Dios en tu vida y que estos pocos y escasos minutos que estuvimos compartiendo, puedas experimentar el amor de Dios y realmente preocuparte por tener una relación con Él. Acompáñame a orar. Bendito Dios y eterno Padre, gracias por tu palabra, danos de tu amor. Vindícanos, Señor, y ayúdanos a poder conectar contigo, que eres la fuente eterna. Señor, danos una relación contigo. Ayúdanos a vivir una vida no mediocre, sino victoriosa, que vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria. Oramos dándote las gracias en Jesús. Amén. Dios les bendiga, un abrazo lindo, apreciada familia, saludos a mi pastor Camilo Estrella, Dios te bendiga, mi amigo, gracias por estar con nosotros, a Yuri también que nos acompañó, a Rafaelito Méndez, Dios te bendiga, mi pastor, gracias también por estar con nosotros, y me gustaría dejarles este último comentario que me gustó, el amor tiene que ver con fraternidad y empatía hacia el prójimo, y también para con Dios. Dios les bendiga, familia. Chao, chao. Será hasta el próximo sábado, donde estaremos en un nuevo episodio de Inverso Podcast. Recuerda siempre, donde conoces tu identidad y vives tu propósito. Chao, chao. Dios te bendiga.